El día de hoy les voy a acompañar para poder hablar en estas dos jornadas, el día de hoy y el día viernes, sobre los temas de interseccionalidad. Entonces, antes de pasar al tema vamos a hacer un proceso de construcción de los saberes, un proceso de construcción del conocimiento, pero quisiera que comencemos o que partamos a partir de que me cuenten qué han visto en estas últimas clases. ¿Quién se atreve a hacer como un resumen pequeñito? Bueno, buenos días, soy Mariana Alvarado, estoy con otro ordenador. En estas clases lo que nosotros hemos visto es cómo influye el sistema patriarcal en la identidad nuestra, tanto en la parte sexual como también de género. Igual, cómo está relacionado este binario sexo-género en nuestras actitudes o nuestro convivir, ¿no? En nuestra forma de ser dentro de lo que es la sociedad. Y hemos ido analizando cada una de las etapas históricas en cómo cada una de ellas ha ido influenciando y cómo nosotros hoy nos deberemos ver y como docentes la visión que deberíamos... Nada más. Bueno, Sí, continúe. Sí, de la visión como docentes que debemos también proyectar a nuestros estudiantes desde una realidad del educando, ¿no? Enseñarles a cómo manejar sus situaciones, su identidad de una manera positiva, orientarles de la manera más correcta para que ellos, además de aceptarse, también logren que los demás le acepten tal como tal. Eso, digamos, en resumen de los que nosotros hemos visto. Ok, perfecto. También me habían comentado que les habían enviado una tarea para reflexionar sobre el espacio que ocupan dentro de la estructura patriarcal colonial y todas las relaciones de poder. ¿Quién quisiera participar? Dándonos una reflexión. ¿Cómo creen que los sistemas de poder, el sistema patriarcal, el sistema capitalista, el sistema colonial, influye en nuestra forma de ser? A través de los roles que son asignados o que son heredados o que están ya inclusive en el subconsciente de las personas. Entonces, una persona actúa de una manera en el rol público y otra manera en el rol privado. Tanto el rol público generalmente está dominado por el hombre, ¿de acuerdo? De acuerdo a las expectativas. Es el hombre en el rol público al que se le asignan las tareas de poder, por ejemplo. Pero la sociedad espera eso del hombre, porque si le ve diferente, entonces simplemente va a ser tachado, va a decir, no eres aceptado porque no estás cumpliendo el rol, las expectativas que se esperan de ti. ¿Qué se espera de un hombre? De un hombre se espera que sea protector, que sea el que mantenga la familia, que sea alguien, qué sé yo, hasta cuando son adolescentes, dicen, mira, ese es un partidazo, es un chico educado, es un chico de buena familia, tiene proyección, va a ir a la universidad, está estudiando, etcétera, etcétera. Rol público. El rol privado generalmente es el que está manejado o está situado, cómo les enseñan dentro de la familia el comportamiento a las personas, y dentro del rol privado está manejado por la mujer, pero lamentablemente el rol privado está secundando al rol público. Es decir, desde el rol privado
se está gestando eso. Las madres de familia esperan eso de sus hijos y esperan que las niñas también asuman un rol en la sociedad de tal manera que puedan crecer junto con el hombre en el rol público. Entonces, todo es una cuestión de expectativas y toda es una cuestión de roles implantados por la sociedad. Entonces, ¿qué buscan las corrientes feministas o qué buscan todos los movimientos de derechos humanos, etcétera, etcétera? Es cambiar el rol público, pero debemos empezar cambiando el rol privado. Esa es básicamente lo que yo podría resumir en cuanto a esta situación. Muchísimas gracias. Y aquí yo quiero destacar algo que comienza ya a surgir, el tema de el poder. Y cuando hablamos del poder, justamente nos va a servir para comenzar a hablar de la sección que vamos a hablar estas 2 jornadas, que es el tema de las interseccionalidades. Entonces, el día de hoy vamos a comenzar a analizar el tema de las interseccionalidades, pero a partir de las relaciones de poder. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de interseccionalidades, justamente estamos hablando de cómo en ciertos cuerpos se atraviesan relaciones de poder de distinta característica y que esto puede generar o darles mayor poder o por otro lado condicionarles a estas personas y a estos cuerpos a situaciones de mayor vulnerabilidad. Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy, voy a pasar a compartir la pantalla y muchas gracias por las participaciones. Justamente la idea es que esto sea participativo, entonces en cualquier momento que ustedes quieran comentar algo o cualquier cosa, no duden en interrumpirme o en hacer las preguntas, ¿no es cierto? Entonces, vamos a comenzar a hablar respecto del poder. Para hablar del poder, primero es importante comenzar a hablar del sentido de la alteridad. La alteridad como la relación con el otro individuo y colectivamente hablando, es decir, cómo nos vamos a relacionar con las demás personas en función de cómo nos vemos, de cómo nos sentimos, de quiénes somos. La forma de la que nos relacionamos y quiénes y cómo nos consideramos frente a los demás y esas diferencias hace el producto de la comparación. Entonces, la alteridad justamente es cómo nos relacionamos frente a los demás en un proceso comparativo. Y podemos determinar quién es la otra, quién es el otro y quién soy yo. Y en función de quién soy yo y quién es el otro, quién es la otra, comienzo a relacionarme. Ahora, digamos que hasta ahí no hay ningún problema en las relaciones humanas, ¿no es cierto? Porque todos en cierta medida somos diferentes. Tenemos una diferente contextura física, diferentes personalidades, vivimos en diferentes lugares, pero realmente eso en las relaciones humanas no condiciona en ninguna circunstancia, sino la carga valorativa de la diferencia. Entonces, esa carga valorativa de la diferencia que va a partir a través de este proceso de alteridad en el cual nos vamos diferenciando, es lo que va a generar lo que vamos a entender como poder o relaciones de poder. Es la carga valorativa. A lo que la estructura social le va a dar carga valorativa positiva y le va a dar carga valorativa negativa. Entonces, a lo que la estructura social le da carga valorativa positiva, es lo que va a ejercer poder. Ya lo que le da carga valorativa negativa, o inferior, o débil, es lo que le va a quitar poder. Entonces vamos a pasar con el siguiente concepto, que justamente nos hablaba el compañero, que es súper importante para hablar en el tema de derechos humanos, sobre todo el poder.
El poder como una imposición de la voluntad de una persona o grupo de personas sobre otros desde una relación de dominación o subordinación. Pero claro, como decía antes, este poder se crea a través de una carga valorativa, a través de un proceso diferenciador, a través de esta lógica de distinción al cual una diferencia tiene mayor poder y otra diferencia tiene o sufre un rol de dominación. Ahora, yo les pregunto, ¿cómo se crea el poder? Porque sí, podemos decir, hay un proceso de alteridad, de diferencias, estas diferencias generan un poder, pero ¿cómo se genera el poder? ¿Por qué en la sociedad hay esta lógica de que cierto tipo de personas, por determinadas características, tienen mayor poder o son mejores o tienen dominio sobre otras? ¿Alguien que Eh, quisiera participar? ¿Sí? sí, Cristian, creo que podría ser por todos los constructos sociales que se han ido creando. O sea, es algo principalmente más mental que realmente, digamos, por alguna característica propia. Entonces, los que dominaron, que eran blancos, ¿no es cierto? El capitalismo, que pues, bueno, cuando empezó la propiedad privada, el que tiene más o el que tiene menos, si es que se es hombre o se es mujer, porque justamente son las personas que más producen. De la misma forma, una persona que se le considera discapacitada, ¿no es cierto?, necesidades especiales, igual porque no está todo dentro del parámetro de lo que puede producir y no puede producir, de la relación entre lo que es dominado y los que dominan. Justamente, muchísimas gracias. Entonces, es el producto de un constructo social. Justamente las relaciones de poder y el poder justamente es el resultado de una construcción y el desarrollo de la sociedad frente a las imposiciones en virtud de cierta categoría que se va imponiendo, ¿no? Se va imponiendo porque el poder justamente llama a la fuerza. Entonces, si vemos en el proceso capitalista, colonialista, patriarcal, hay una lógica de fuerza a través de la imposición de la dominación. Y esto es lo que se ejerce el poder. Entonces, esta lógica de dominación, de imposición de las voluntades, esta lógica de imposición del poder, se va materializando ya en las relaciones sociales, en las instituciones jurídicas, en las instituciones sociales. Y comenzamos a normalizar la relación de poder en estas relaciones humanas. Quería participar, buenos días. Bueno, claro que sí. Aquí Con no puedo respecto, ver las manitos, pero por favor, interrúmpame cuando deseen. con respecto al poder, como usted decía, o sea, es la capacidad, ¿no?, que se tiene para poder influir en un comportamiento a nivel social incluso, ¿no? Determinar esos patrones que deben ser regidos, que deben ser continuados. Y una palabra aquí clave es de la legitimidad que ejerce el poder, es decir, bajo este membrete de legítimo, que es de rigurosidad, de que se debe de seguir a carta cabal y que todo comportamiento adverso debe ser excluido o mal visto. Justamente, el poder lo que da es legitimidad en un contexto determinado. Totalmente, totalmente. Entonces, esa legitimidad y ese poder, como lo vemos, se transmite y se normaliza en las relaciones. Entonces, podemos ver que hay una microfísica del poder y de lo que decía el compañero al inicio, ¿no? Que, bueno, que en teoría la idea de los derechos humanos entiende esta crítica del poder o de la discriminación o de la imposición en el espacio público, pero no desde el espacio privado. Pero realmente los derechos humanos tienen esa dicotomía que interpela lo público, pero también interpela lo privado. Entonces también tenemos que entender que el poder que se ejerce en el espacio público comienza también, tiene una influencia y tiene un desarrollo primigenio en la microfísica del poder, es decir, en
en las relaciones particulares, individuales de las personas, desde los espacios más íntimos comienzan a aparecer estas relaciones de poder. Pues estas relaciones de poder obviamente se legitiman por el contexto. Entonces, por ejemplo, en una familia se legitima el poder patriarcal, obviamente, porque el sistema es patriarcal. Entonces, dentro de la familia serán los hombres quienes tienen mayor poder o mayor capacidad de decisión, y eso se legitima. Em, em, qué sé yo, dentro de las familias, justamente también el poder que entienden los adultos sobre los niños, el poder que se tienen los heterosexuales sobre los homosexuales, etcétera, 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 que se asumen como legítimos dentro de los contextos íntimos porque la estructura lo permite, lo facilita. Y eso se reproduce en el espacio íntimo. Por lo que el poder convive en nosotros y nosotros, estas relaciones de poder conviven, las normalizamos. El poder se expresa tanto en paradigmas jurídicos como en paradigmas sociales. Porque cuando vivimos también en sociedades que se rigen por poderes públicos como el Estado, muchas veces esos poderes no solo son legitimados socialmente, como decía el compañero, sino que además son legitimados por el poder público, por el Estado. Hay leyes que legitiman ciertas relaciones de poder. Entonces, hay todos estos constructos que o por tradición, o por cultura, o por imposición, o por imposición social o imposición jurídica, comienzan a desarrollarse. ¿Sí? Entonces, para comenzar a hablar de derechos humanos y para comenzar a hablar de interseccionalidad, es súper importante identificar que hay varias relaciones de poder que nos atraviesan, como decía anteriormente. Porque nuestras sociedades son producto de varias construcciones, y esas construcciones justamente están condicionadas por relaciones de poder, relaciones de dominación, de subordinación, pero que al momento de estudiar derechos humanos y estudiar feminismo y estudiar género, la idea es ponernos, como decimos desde el movimiento feminista, ponernos los lentes, ¿no? Ponernos unos lentes para poder identificar esas relaciones de poder. Cristian, buenos días. Disculpa que te interrumpa. Me parece que es importante entender que a pesar de existir estas relaciones de poder, estas microfísicas que se ejercen desde lo micro a lo macro y desde lo macro a lo micro, me parece que sería muy importante también entender que existen las formas de resistencia, porque si no terminamos victimizando a los que se encuentran abajo de la pirámide y les quitamos agencia a los sujetos. No, claro, pero sí, totalmente de acuerdo, pero claro, eso vamos a verlo luego, ¿no? Entonces, o sea, ¿para qué sirven los derechos humanos justamente? Los derechos humanos justamente sirven para darle agencia, para ponernos estas gafas y ver esas relaciones de poder y comenzar a criticar a las relaciones de poder. Lo podríamos mirar como un campo desde la teoría de Bourdieu, como un campo que se está construyendo, por lo menos en el siglo XX, muy fuerte, con un conjunto de saberes ya propios desde los derechos humanos, desde la teoría feminista. Bueno, desde antes, ¿no? Desde antes, siempre cuando hay una relación de poder, siempre hay un proceso de contestación desde abajo. Sería como un campo, un conjunto de saberes, o lo miramos como un conjunto nacido desde la modernidad mismo, desde el siglo XVIII. Teoría tú vas a asumir el tema de los derechos humanos, porque hay mucha gente que va a decir los derechos humanos son una característica del derecho natural, y el derecho natural supuestamente existe desde siempre, es una característica de los individuos.
Pero por otro lado, hay otras corrientes que hablan que los derechos humanos provienen de las luchas históricas de las relaciones de poder. Entonces, las luchas históricas no aparecen necesariamente en el siglo XIX o en el siglo XX. Y el título Derechos Humanos como tal recién aparece en 1948. Entonces, más bien, todos estos procesos de contestatarios al poder, yo personalmente sí los puedo identificar como derechos humanos, aunque no haya existido en el siglo XVI o en el siglo XV el título de derechos humanos, pero justamente son luchas por rebatir las relaciones de poder y las relaciones de dominación. Lo estaríamos viendo ya no desde el marco legal, porque el marco legal nos diría que es una cuestión ya del siglo XX. En la teoría de derechos humanos, desde el marco positivista, entiende que el título Derechos Humanos aparece en el siglo XX, después de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Por eso es una corriente de los derechos humanos, que es la corriente positivista. Porque Sí, si no, como que, perdón, disculpa, quedaríamos como anacrónicos yendo a buscar, es como lo que ocurre en historia, o sea, queremos buscar la independencia desde el mismo día en que Atahualpa comenzó a levantarse luchar contra Pizarro. Entonces, como que nos volvemos anacrónicos en ese sentido y comenzamos a buscar los derechos humanos desde Espartaco, digámoslo así, que intentaba deshacerse de la esclavitud. Entonces, no sé si caemos en ese error. Cuando miramos hacia atrás, mirando con los ojos del presente. no, realmente no, porque como te digo, eso va a depender del fundamento teórico de los derechos humanos que tú asumas la postura. Si tú asumes una postura positivista, justamente entramos en esa lógica que tú estableces, que los derechos humanos aparecen desde 1948, desde la creación de la Declaración Universal y el título de derechos humanos. Pero hay otros autores que utilizan un fundamento historicista que justamente dicen que la construcción y la indignación social en las relaciones de poder han existido siempre y que eso bajo la concepción moderna tiene el título de derechos humanos, pero siempre ha sido un mecanismo de contestación del poder. Entonces justamente a depender del sustento teórico que tú te permitas analizar las corrientes de derechos humanos, que puede ser positivista, historicista, naturalista, dualista, ético-dualista. Entonces va a depender eso. Pero realmente ahorita no estamos justamente hablando de los fundamentos de derechos humanos, sino estamos hablando de darnos cuenta de que existen relaciones de poder, independientemente de dónde provengan. Existen relaciones de poder y lo que nos va a servir estas lógicas de entender que hay relaciones de poder es justamente tener una idea de entender cómo se ejerce ese poder en las relaciones privadas y cómo se transmiten en las relaciones públicas y establecer cómo hay esta dominación muchas veces naturalizada y hay muchas veces esta idea de victimización o se victimiza a ciertos grupos por las relaciones de poder que existen en estos procesos históricos. Entonces, en función de esto, yo les quiero proponer estos grupos, los grupos de personas en función de la movilidad humana, las personas con discapacidad, las poblaciones LGBTI, las mujeres, los pueblos indígenas, aquí voy a poner uno más, voy a poner a los niños, niñas y adolescentes. Y ahí quisiera más bien preguntarles si es que ustedes creen que hay algunas relaciones o existen relaciones de poder frente a estos grupos humanos. ¿Y cuáles serían esas relaciones de poder?
Escojan cualquier grupo y díganme, no sé, en este grupo vemos esta relación de poder, en esta otra. En el En caso, el, en el caso de los niños, niñas y adolescentes, creo yo que las relaciones de poder están dados primero en la familia, ¿no? El padre, la madre tienen una relación de poder sobre los niños, pero más bien no como el poder para demostrar que son superiores, sino más bien yo creería que desde el punto de vista de protección hacia el niño y de que las decisiones que toma el padre o la madre se creen básicamente adecuadas para la protección al menor. Y en el campo educativo la relación de poder estaría dada desde el docente, desde la autoridad más inmediata en el colegio hasta la autoridad superior, la autoridad central, diría yo, sobre los estudiantes. Los estudiantes están sujetos al sistema educativo y tienen que responder, y todo lo que se hace por ellos responde a las leyes, responde inclusive desde la misma Constitución de la República, ¿no? Entonces, allí estaría la relación de poder con los niños, niñas y adolescentes. Y también se daría relaciones de poder en el momento en el que hay personas que cuando tienen cierto tipo de relación con los chicos pueden ejercer aquello para explotar la inocencia en muchas de las veces, o para dañar a los niños. Se sirven de ese poder que pueden representar una persona adulta, una persona, no sé, que cree que puede dominar, que puede tener influencia sobre esos chicos. ¿Ok? ¿Alguien más? Cortito, buenos días. En las mujeres, a través de los siglos y hasta hoy todavía, en las mujeres el poder está en los hombres, está sobre la mujer siempre. Ok, muchas gracias. Pasemos a alguien más. ¿Otro grupo? Bueno, con respecto a la movilidad humana, me parece que es uno de los grupos, bueno, todos los que están ahí son vulnerables, ¿no? Que afecta directamente con las relaciones de poder, pero en la movilidad humana podemos encontrar que puede abarcar todos los demás grupos, hablando cuando se producen procesos migratorios de manera masiva, sea por cuestiones políticas, naturales, etcétera, ¿no? Entonces, la movilidad humana, nosotros hemos sido testigos, por lo menos en Ecuador, de los últimos años en el caso de venezolanos o de refugiados colombianos, que es un grupo vulnerable que tiende a estar en un país extraño, con leyes distintas, y que las relaciones de poder no solo vienen desde las altas esferas, sino desde los mismos ecuatorianos de clase media o incluso de clase baja, que tienen ese precepto a que el otro, en este caso el otro ser humano que es extranjero, tiende a servir a quienes somos parte del país que los acoge. Perfecto, Ricardo, muchísimas gracias. ¿Alguien más con otro grupo? Ya, yo desde el punto de vista, bueno, voy a hacer una relación al grupo de los indígenas, que lamentablemente, a pesar de todas las luchas que ellos han ido presentando para reivindicar sus derechos como parte de una sociedad, como parte mismo de, digamos, de nuestra vida, y por qué no decir parte de nuestros ancestros, y que nosotros tenemos mucha relación incluso consanguínea con algunos de ellos. Sin embargo, nosotros les seguimos postergando. Digo nosotros porque la sociedad, en este caso mestiza, y los que tienen algo de dinero, e incluso hoy se ve no solo desde la parte de la propiedad privada, sino también desde la parte intelectual, ¿no? Desde que si yo tengo el conocimiento, también yo puedo ser dominante, yo puedo ejercer poder sobre esas personas. Vemos que ellos incluso luchan por algo que les pertenece, que es por naturaleza, por su tradición, en cuanto a lo que es el agua, la tierra, en cuanto a lo que es atención en sus modos de producción, y que constantemente ellos lo están reclamando en las movilizaciones sociales, y que a veces hasta los que vivimos en las grandes ciudades nos molestamos porque
decimos ya nos vienen a dañar la ciudad, o cualquier cosa, ¿no? Entonces, para estarles como discriminando, dejándoles de lado, que ojalá se queden alguien incluso, perdón, manifestó que esos indios se queden, por ejemplo, en sus cerros, en sus montañas, que no vengan a las ciudades. Entonces, esas expresiones hacen que todavía en pleno siglo XXI, en nuestro cerebro, pensemos que somos superiores a ellos y que quizá todo lo que, a pesar que comemos de ellos, de que nosotros estamos sustentándonos con alguna parte de su trabajo, les seguimos desplazando de nuestra relación social en este caso. Perfecto. Ahora de lo que yo quería preguntarles es tal vez con lo que hemos visto en las clases pasadas, ¿cómo relacionamos todo esto? Porque, por ejemplo, nadie me ha hablado del sistema patriarcal, nadie me ha hablado, por ejemplo, del sistema colonial, del sistema nacionalista. Entonces, por ejemplo, todos estos grupos que están aquí, hay una construcción histórica, social de relación de poder. Y algunas de estas construcciones históricas, sociales de relación de poder, ya la han visto en las clases pasadas. Entonces, por ejemplo, acabamos de ver en el tema indígena. ¿Por qué las sociedades o por qué los conos urbanos entienden a los indígenas como inferiores, como menos, porque vienen a dañar todo esto, etcétera? Es porque hay esta lógica construida desde lo colonial, que ya han hablado anteriormente. Y la idea colonial... Los inferiores, pues desde la época de la colonia, cuando ellos llegaron, eran tratados inclusive como animales parlantes, así se les consideraba inclusive en Europa, ¿no? Y recién fue el Papa, uno de los papas, quienes los consideró que podría decirles hijos de Dios porque hablan, porque las facciones, porque su estructura es similar a la del europeo. Entonces, bueno, pese a que no tenían el mismo color de piel, de alguna manera podrían ser considerados hijos de Dios. En otras palabras, según el imaginario europeo, podrían ser considerados personas. Entonces, desde ahí viene esa relación de poder con respecto al indígena, ¿no? Con respecto a nuestros ancestros. Y eso no se ha ido todavía superando poco a poco, porque aún mantenemos nosotros de esta situación, inclusive en las clases, diría más desposeídas, como decía Mariana hace un momento, aún queda eso de que yo soy blanco, y eso nosotros podemos notar cuando vamos a los censos. Yo tengo la experiencia de que hace 10 años estuvimos en los censos, exactamente hace 10 años, en noviembre, y había una de las preguntas que les decían, ¿cómo tú te consideras étnicamente? Y nosotros mirándole la persona que tenía la tez morena, no así un poco oscura nada más porque somos trigueños, sino que provenía de la raza afroamericana, afroecuatoriana, y decía, yo soy blanco. O sea, se autocalifican. ¿Por qué? Porque piensan que el ser blanco es ser superior al resto de personas. Entonces, eso sí es producto de la herencia colonialista, ¿no? Y se ve reflejado hasta nuestros días. Sí, justamente, ¿no? Entonces, un poco lo que quiero hablar es que veamos que en cada uno de estos grupos hay una herencia o hay un constructo sociocultural de relación de poder. Entonces, hablábamos de los indígenas, que hay una construcción sociocultural colonial. En las mujeres hay una construcción patriarcal. En los temas de movilidad humana hay una construcción de la idea nacionalista. En los temas de niños, niñas y adolescentes hay una construcción adultocéntrica. Adultocéntrica en el sentido de que se entiende de que el adulto, la persona adulta, es la que tiene mayor conocimiento, la que puede decidir por el niño, niña o adolescente, el que tiene la guía para los niños, niñas y adolescentes, cuando no hay una relación, al menos de noción de sujeto de derecho frente a niños, niñas y adolescentes, al menos de la escucha y de la opinión. Entonces hay una idea de que el adulto es quien tiene la razón siempre. Ahí también en la parte de escuela, perdón que interrumpa,
Claro, En la parte de escuela creo que también está cruzado por un sistema patriarcal que se refleja en el capitalismo y el neoliberalismo, porque entendiendo que incluso la escuela fue creada en un principio, a inicios, en torno a que los obreros tenían que estar despreocupados de sus hijos. Entonces, hagamos la escuela como un centro para que estén ahí los hijos y el obrero no esté preocupado. Y frente a eso, entonces, la escuela se empieza a construir con unas relaciones de poder que obedecen a la productividad por sobre los proyectos de vida, que obedecen también a mantener la hegemonía de un sistema patriarcal, la hegemonía de un sistema neoliberalista, y que nosotros tenemos que ser simplemente piezas en esos engranajes de producción. Y desde, claro, desde digamos, las autoridades ministeriales, así va bajando, todo son piezas, hasta que llegamos a los niños y adolescentes, que son piezas en un engranaje para ser objetos de rendimiento, objetos de trabajo, fuerza de trabajo barata. Entonces, yo le veo cruzado como que esas tres partes, o sea, sistema patriarcal, lo capitalista y neoliberal dentro de los sistemas escolares, y claro, ahí se hegemoniza también la visión adultocéntrica, y el niño, la niña es el objeto que tiene que ser borrado porque todo está mal, y hay que formarlo para que encaje en el engranaje de este aparato de producción. perfecto. Creo que no lo pudiste haber dicho mejor y creo que lo que tú dices marca mucho la idea de escuela que analiza Foucault en alguno de sus textos, donde habla de que la escuela también es uno de los espacios de microrelacionamiento de las relaciones de poder hegemónico, que en las familias y en las escuelas es donde los poderes hegemónicos se desarrollan y se amplifican, y se enseñan y se normalizan. Pero, Entonces, todo de lo que hemos visto aquí, por ejemplo, interrumpa un momento. el tema adultocéntrico, el tema colonial, el patriarcado, el nacionalismo, la lógica de la normalidad, que no hemos hablado de discapacidad, porque también en la lógica de discapacidades se entiende lo normal y lo anormal, y en la lógica de los derechos de la población LGBTI hay un constructo de lo heteronormado, de lo heterosexual como lo normal, y las diversidades como lo anormal. Entonces hay esta relación de poder. Y como vemos justamente en los espacios micro, como la familia y la escuela, muchas veces estas ideas de relacionamiento confluyen y se amplifican. Y justamente de lo que nos mencionaba la compañera es súper pertinente para poder tratar de ver en las relaciones que tenemos en el sistema educativo y en el sistema de relaciones humanas justamente estas disparidades. ¿Y por qué entendemos que el niño o niña es menos? ¿Por qué le entendemos como anormal al niño, niña o adolescente gay, lesbiano, trans? ¿Por qué los niños indígenas sienten vergüenza? ¿Por qué las niñas y las adolescentes sienten vergüenza o se sienten controladas en el sistema educativo? ¿Por qué las personas migrantes son discriminadas dentro de los espacios? Es porque hay justamente un constructo, una relación, de lo que veíamos antes, estas relaciones de poder generan una idea valorativa de qué es bueno y qué es malo. Y enfrente a Cristian, estos grupos que hemos visto, sí, quería acotar también que hay el sistema religioso y yo creo que este también ha tenido un peso súper importante en todo esto, porque, por ejemplo, somos herederos de una cultura europeocéntrica, de donde viene pues todo este trasfondo judeocristiano también. Y por ejemplo, con la llegada de esta creencia, pues se minimizó todas las otras.
todas las otras creencias ancestrales que habían acá, ¿no? Convirtiéndolas tal vez solo en mitos o en leyendas, ¿no es cierto?, fantasiosas, en el caso de los indígenas, en el caso de los negros, por ejemplo, y tenía que ser predominante entonces lo que es la religión. De la misma forma, pues el sistema patriarcal también, ya que la religión en sí, en su teoría básica, pues es súper patriarcal. De ahí viene también todo esto que tiene que ver con los grupos del LGBTI también, porque, o sea, en la Biblia, digamos, o sea, el mandato es de crecer, multiplicaos, que el hombre abandona a sus padres, va a estar con su esposa, entonces es otra forma también, digamos, es otra teoría, otro constructo que incluso ni siquiera está ya solo en la mente, tal vez como los otros, ¿no? Sino que está mucho más interiorizado porque va acompañado también de lo que es la culpa, va acompañado de lo que es incluso algo que se supone que es más allá de lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Una vida futura o el alma o ese tipo de conceptos. Perfecto, sí, y bueno, no, yo no, bueno, el tema religioso es totalmente cierto bueno, ustedes saben que el tema colonial tiene una fuerte carga religiosa y que la religiosidad también impuso varias imposiciones de relaciones de poder a la fuerza, ¿no? Entonces, si vemos, por ejemplo, desde el Consenso de Trento o las reformas de Justiniano en Roma, se comienza a penalizar todo acto sexual que no sea reproductor. Entonces, aquí se comienza a sancionar no solo el tema LGBT, sino también a sancionar a la mujer, en el sentido de que el deseo sexual comienza a ser castigado. Entonces, hay muchas cosas que justamente se van condicionando a través de varios constructos y relaciones de poder y que se ven amplificados en ciertos espacios, ¿no? Entonces, la colonia sí amplificó todo eso, ¿no? Amplificó el sistema patriarcal, la religión amplificó el tema racial, el tema patriarcal, el tema capitalista, el tema heteronormal, y justamente entregó o cedió o construyó en nuestras mentes, y no solo en las mentes, sino también en los sentimientos, en las emociones y en las tradiciones, esta idea de normal y anormal frente a condiciones humanas. Y es justamente de lo que les estoy colocando aquí. Estas relaciones de poder crean una idea de qué es normal y qué es anormal, bajo la relación de poder. Entonces, lo normal, lo que tiene poder, pues vemos en esta columna en izquierda, y lo que se entiende como anormal, no estoy diciendo que es anormal, sino que la relación de poder lo construye como anormal, como el inferior, como el que vale menos, frente al otro, a la otra persona. Entonces, todos estos grupos que veíamos antes, que yo les comentaba, hablemos de cuál ha sido el constructo, cuál ha sido el proceso sociohistórico, sociocultural, que ha generado la relación de poder. Entonces ahí vemos, por ejemplo, cómo se entiende que es normal frente a lo que se entiende como es anormal. Y lo que se entiende como es anormal es justamente lo que no tiene poder. A lo que la compañera decía que vamos a arreglar a través del sistema educativo, lo que se va a reformar en el sistema educativo. No estoy diciendo que hoy por hoy las escuelas estén enfocadas en eso, sino que muchas veces las relaciones de poder lo que quieren es amoldar las diferencias a lo que entienden como normal. Como decía que la compañera, la persona que es indígena, que es afro, en el censo se asume como blanca. ¿Por qué? Para no perder poder, para no sentirse inferior. Y también, desde este punto, si me permites acotar Claro. algo más,
nosotros decíamos, o tú manifiestas de que ya no se ve como normal, por ejemplo, en las escuelas, el hecho de formar a la persona de cierta manera. Yo pienso que aún eso se sigue dando, porque la mentalidad en la formación, por ejemplo, en los centros privados de educación, es formarle al estudiante para ser el líder, para ser la persona que mantenga el poder, para ser la persona que tenga, ¿no es cierto?, en su control todos los medios productivos. Y ellos ya van creciendo con eso, ellos van creciendo con una mentalidad, inclusive en las universidades hay la diferencia de que ciertas universidades privadas ya les forman para ser emprendedores. En cambio, las universidades públicas prácticamente no. Y estamos dándonos cuenta que los que se forman en las universidades públicas probablemente lleguen a ser los empleados de los de las universidades privadas, los que detenten el poder, ¿no? Los que tengan en sus manos, como repito, los medios de producción. Y eso va desde la escuelita, que el niño ya se va formando en eso. Y en la privada, inclusive, el tipo de educación que se le da al joven se le da con ese tipo de visión, ¿no? El inglés tiene que ser mucho más estricto, debemos tener el 50% en español, 50% en inglés, porque el inglés es un mecanismo de poder, es una lengua que te da el poder para poder inclusive tener control sobre el resto. Si no conoces el idioma, si no conoces la computación, si no conoces cierto tipo de cosas, estás fuera del sistema en la actualidad. Sigues siendo un analfabeta, aunque te hayas graduado, sigues siendo un analfabeta funcional. Sin embargo, a pesar de esas corrientes que son muy hegemónicas en la educación, sin embargo, también hay las corrientes disruptoras, ¿no? Que ustedes conocerán o tal vez han escuchado de la educación popular, habrán escuchado de la pedagogía de la liberación, Claro que habrán sí. escuchado de la pedagogía feminista. Entonces, justamente, y no solo en los temas pedagógicos, sino también en la construcción de los saberes a través de las epistemologías del sur. Y cómo valoramos otras formas de construcción de saberes que no solo provienen de las metodologías blanco-mestizas eurocéntricas del norte global. Claro. Entonces siempre hay, o sea, sí podemos contrastar, sí podemos, y lo importante justamente es que podamos identificar que hay un problema, que justamente creo que la compañía dice, hay este sistema que ciertas escuelas, ciertos colegios, ciertas universidades tienen esto y otras tienen esto, pero eso no significa que donde yo estoy dando clase, o sea, yo no hablo de mi persona, sino refiriéndome a todas y todos nosotros, podemos generar el cambio. Es decir, ponernos los lentes, mirar la relación de poder y cuestionarnos. Porque para poder generar una educación liberadora, una educación emancipadora, lo primero que hay que hacer es cuestionarnos nuestros privilegios y mirar nuestras vulnerabilidades como seres humanos. Y ver también cómo esto, lo que les muestro aquí, estas relaciones de poder también cómo cruzan en nuestros propios cuerpos y cómo nos ha afectado. Y por eso la tarea del día de ayer de poder identificar cómo los sistemas de poder cruzan en nuestra vida. Es decir, cómo identificamos que el capitalismo, el colonialismo, el patriarcado, y no solo el patriarcado, el sistema heteronormado, el sistema normalizador, el adultocentrismo, nos condiciona o nos ha condicionado en nuestro proceso de crecimiento personal y en nuestra construcción como seres humanos. Entonces, no sé si es que alguien tal vez quisiera reflexionar en este tema, sí, identificar cómo en nuestra vida o en su vida, en su cuerpo, ha cruzado estas relaciones de poder y si es que nos hemos dado cuenta de las mismas y qué hemos hecho como para un poco cuestionarnos y decir, no, en verdad, soy medio racista, sí soy medio machista, sí creo que tengo actitudes homofóbicas, sí creo que soy medio adultocéntrico. ¿Alguien ha tenido alguna vez como ese proceso de decir, esta actitud mía sí
es cuestionable, pero a través de un proceso personal. No sé si es que alguien tal vez ha pasado por eso, o se ha dado cuenta, o ha identificado eso en su propia vida o en su propio cuerpo. Bueno, yo podría compartir mi experiencia. Pues yo vengo, como la mayoría creo, de un hogar tradicional, de un hogar católico, un hogar donde el padre pues era el que mandaba. Mi papá era policía además, así que ya se podrán imaginar. Estudié en un colegio católico, era la niña que no podía salir, creo que ni a la esquina, dedicarme únicamente a estudiar. Pero luego con el paso de los años, ya cuando entré a la universidad, pues empecé iniciando un proceso, ¿no? De búsqueda personal, en el cual, por ejemplo, un tiempo estuve estudiando teología, porque claro, yo de bien niña, jovencita, pues iba a misiones, era la niña buena que iba y evangelizaba, podemos decir. Pero luego, estudiando la misma teología, pues profundicé más y más bien, pues tuve algunos despertares en cuanto a ese tema, ¿no? Posteriormente seguí en mi camino de búsqueda y pues actualmente puedo decir que pues no soy religiosa, tengo una tendencia espiritual, pero básicamente soy agnóstica, por ejemplo. Luego, en otro punto, también yo era la niña que pues por ser la niña de la casa tenía que hacer las labores domésticas, mi hermano casi no hacía ese tipo de cosas. Y de la misma forma, poco a poco, mientras estaba en la universidad, pues ya fui teniendo también mi despertar en cuanto a este tema. Y incluso al punto en el cual, por ejemplo, yo personalmente decidí por cuenta propia, pues no ser madre. O sea, yo tengo mi pareja, pero decidí que tengo esta tendencia child free, o sea, no tengo por qué, o sea, la obligación de tener hijos o traer hijos al mundo. Y claro, va también conectado con una forma filosófica, ¿no? O sea, el para qué, realmente, para qué tener niños. Y esto, bueno, y este proceso, pues obviamente me ha tomado mucho tiempo. Yo ahorita tengo 40 años ya. Y así voy teniendo también otros procesos, ¿no? Poco a poco hay cosas que todavía, pues, me cuesta mucho. Por ejemplo, en el caso de la parte colonial, a mí me cuesta, pero ¿por qué? Porque a mí siempre me gustó mucho la cultura, la tradición española. A mí me gustó mucho las corridas de toros, ahora ya no hay acá. Yo he sido bailarina de flamenco, por ejemplo, entonces yo amo personalmente, pero es ya una experiencia particular. Amo mucho todo lo que es el arte español, la cultura española. Entonces, para mí me cuesta mucho, digamos, deshacerme, por decirlo así, de cosas como los toros, bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Que no lo veo mal, pero estoy todavía en proceso de discernir también. Eso les podría compartir así en términos generales, al menos de estos 3 temas para no tomarme mucho tiempo. Chévere, ¿no? Muchísimas gracias. Algo cortito, algo Claro. cortito. Eso se nota, creo yo, no solamente yendo a sacar anécdotas personales, sino en el comportamiento social. El hecho de que cuando, por poner un ejemplo, si alguien está dando un discurso y alguien levanta la mano y primero se le concede la palabra a una mujer por ser mujer, ya está haciendo una diferenciación. Si alguien dice, mira, oye, hay que ir a traer esa cosa, está pesada, que vayan los varones, ya está haciendo una diferenciación. Y lo hace inconscientemente. Aún el caballero cuando le da la mano al bajar a una mujer, está haciendo una diferenciación. Ya son actitudes machistas y feministas instauradas, aunque la persona no se esté dando cuenta de que está actuando de forma machista. Si la mujer le pide permiso al marido para salir de la casa y le dice, mi amor, voy a regresar a las 7, ella ya está tomando una actitud machista. Claro, sí, sí, totalmente, pero o sea, aquí la idea es un poco entender que estas relaciones de poder, como hablábamos desde los feminismos, por ejemplo, una de las máximas del feminismo es lo personal es político. Entonces, cuando no entendemos cómo las relaciones de poder primero cruzan en nuestros cuerpos y cruzan en nuestras vidas, va a ser muy difícil que podamos
enseñar o de construir a alguien más. O sea, ¿cómo le enseñamos a un niño o una niña a no ser machista, a no ser homofóbico, a no ser racista, a no ser xenofóbico, si es que ese cuestionamiento no viene desde lo personal primero? Yo quería compartir un poco también Claro, ese proceso que me tocó a mí vivir. Y claro, a mí se me vienen a la mente como 3 momentos ahorita para compartir, ¿no? Y entonces el uno es cuando yo empecé a ejercer la docencia ya en una institución, porque claro, en espacios más bien de formación tengo esto cruzado por educación popular, pero llegué, la típica, a dar clases en un colegio. Pese a que tenía esa formación de educación popular, yo sí me descomponía cuando los adolescentes me interpelaban y yo lo que buscaba era callarlos, porque yo tenía la razón. Entonces, claro, y era un choque muy, muy fuerte. Entonces, entender que de pronto ellos necesitaban expresar lo que son y que yo estaba poniendo una barrera. Y entonces ahí empecé a recordar, cuando tuve este choque con los adolescentes, en particular con los adolescentes, me recordaba yo a mi misma persona, que yo era muy contestataria con los adultos, cuando no tenían la razón, cuando yo sentía que no tenían la razón y yo quería como que se escuche esa voz y se entienda el porqué de mi posición. Entonces, claro, para mí fue un proceso de primero estar arriba sobre los jóvenes, verme a mí en un pasado y entender, claro, que debe de construirse otra forma de autoridad, entendiendo que hay que ser firmes como adulto, pero no invasivo hacia el joven, hacia el niño, hacia el adolescente. Entonces ese fue como que mi primer choque y me costó largo entenderlo, ¿sí? Porque los tengo, incluso así, las tengo muy presentes, cómo me increpaban, eran jóvenes de 10º. Entonces sí, era muy fuerte. Y poco a poco he tratado de ir construyendo esto, ¿no? O sea, no posicionarme como adulto sobre los jóvenes, sino tratar de entender a ellos, a ellas, con sus procesos de vida, viéndome a mí también reflejada en esa construcción. Ese fue un primer momento. Otro segundo momento es, en cambio, en la universidad. Claro, ahí en cambio, sí, yo estudié una carrera de ingeniería. Es terrible cómo se quiere moldear cuando va una mujer. O sea, se le quiere moldear a que sea como hombre, que piense como hombre. Y si es que de pronto por ahí A o B, yo formándome en la ingeniería, me manifiesto como mujer, hay muchas formas, desde las bromas hasta las formas academicistas para decir, no, cuidado, usted vea, está siendo muy, muy emocional. Y eso me llevaba también luego, eso no lo logré resolver, no lo logré resolver hasta mucho tiempo después, yo creería unos 15 años después, cuando en el campo laboral me pasó algo similar, ya dedicada al 100% a la parte de educación. En el campo laboral, cuando tomábamos decisiones, y el compañero rector me decía, es que tú eres mujer, no puedes analizar, tú te dejas llevar por tu emoción para analizar este problema y tu respuesta es emocional. Y lo peor de todo es que yo me lo creía. O sea, yo sí, y no entendía, yo me lo creía, sí, no estoy siendo objetiva, no estoy siendo racional. Después de unos 4 años de ese proceso, que entendí que era un proceso de violencia psicológica, entendí que no, pues a los problemas hay diferentes formas de abordarlo y que de pronto yo sí tenía competencia, no sé si la razón, pero sí tenía competencia en la resolución de ese problema desde mis formas de ser. Pero claro, me costó mucho tiempo entender que fue un proceso de violencia psicológica en el que la mujer es emocional, porque es una manipulación muy, muy tenaz, o sea, muy tenaz. A veces también yo creo que una de las cosas es que posiblemente todos aprendemos a manipular para hacerle sentir culpable al otro. Entonces, esas 3 facetas fueron mis vivencias en las que yo veía, pero en un caso el tema de adulto y adolescente, y en el otro caso muy marcado lo femenino, lo masculino dentro de este contexto patriarcal.
No, y Ese- perfecto de lo que nos cuenta sobre el tema emocional, porque muchas veces dentro del espacio educativo se entiende que lo emocional es inválido. O sea, que educar con las emociones o a través de las emociones, de los sentimientos, es una forma inválida de generar conocimiento. Pero realmente, si es que tomamos a la pedagogía de la liberación, si tomamos las pedagogías feministas, el sentipensar es un mecanismo importante de generar conocimiento, y no solo de generar conocimiento, sino de generar conciencia. Entonces, cuando se entiende que lo emocional es femenino, justamente es señalar de que la inteligencia emocional o los saberes que se generan a través de las emociones y los sentimientos son degradados, ¿no? Porque se entienden femeninos, valen menos. Pero hay muchas corrientes desde la pedagogía, desde la educación, que nos dicen que se puede enseñar. De hecho, hay un antropólogo de la Universidad Salesiana, que no recuerdo el nombre, que él desarrolla justamente una antropología que se llama el corazonar. No sé si ustedes han escuchado del tema, que justamente es cómo generamos lógicas de vida, cómo generamos saberes, y él se basa mucho en la ideología del pueblo Quitukara para desarrollar la experiencia del corazonar en la educación. Y justamente él nos dice, los sentimientos, las emociones, no son un mecanismo de desvalorización de los saberes, sino más bien son un mecanismo de articulación de los saberes, para que los saberes no solo sean racionales, entre comillas, racionales masculinos, sino que también tengan esa lógica de interpelar la emoción y la sensibilidad. Porque, como hemos visto, todos estos temas de la relación de poder cruzan un tema de normalización, pero no solo en el plano racional, sino en el plano emocional. Y si la interpelación a ese poder no viene también desde la emoción, la emotividad, desde el corazonar, no existen posibilidades de deconstruir. Entonces, por ejemplo, yo les pongo, o sea, más bien tomo como referencia las experiencias de las compañeras, que son experiencias que traen una emoción, traen una emotividad. Y esa emotividad les ha ayudado a deconstruir cierta relación de poder y a darse cuenta de ciertas cosas, de cómo eso ha influido en las decisiones, o cómo ha influido en darse cuenta o en liberarse de la relación de poder. Entonces, justamente el día de hoy, bueno, hoy comenzamos el tema de las interseccionalidades, es mirar, fíjense aquí en esta tabla. ¿Ustedes creen que todo esto puede cruzar en el cuerpo de una persona? Sí. ¿De qué manera puede cruzar todo esto en el cuerpo de una persona? Y yo pienso que se puede cruzar todo en el cuerpo de una persona desde sus experiencias, ¿no? En que una misma persona puede llegar a ser homofóbica, una misma persona puede tener cierto tipo de desprecio o cierto tipo de, si no sé, desprecio en ocasiones, inclusive temor a las personas con discapacidad, de cómo tratarlas, de cómo manejarlas, en el sentido, viendo al plano de la educación, ¿no? Y desde el sentido hombre-mujer, el hecho de que el hombre en ocasiones gane más que la mujer dentro de nuestros propios hogares, puede hacer que haya la relación de poder del marido sobre la esposa, y que en muchos de los casos, inclusive la esposa se vea casi como que obligada a mantenerse junto al marido porque él es su sustento o porque no va a poder mantener a sus hijos. Y en el otro sentido, el blanco mestizo, todos somos parte de una herencia blanco mestiza, y inclusive las personas afro, porque está mezclada allí, ¿no es cierto? El blanco se mezcló con el afro y el afro se mezcló con el mestizo. Entonces todos compartimos esta raíz, todos compartimos estos ancestros, esta parte genética. Y además, en nuestro
acervo, venimos el hecho de mantener nuestro territorialismo, y de ahí el ser nacionalistas, de ahí de ser el patriotismo, y sentir que nos están de pronto arrebatando algo cuando llega una persona de fuera y creemos que nos van a quitar inclusive el trabajo. Entonces, todo esto sí se puede conjugar dentro de una misma persona, ¿no? Justamente, entonces, por ejemplo, en esta lámina, un poco de lo que quería ejemplificar es, claro, en una misma persona, vemos en el círculo, puede confluirse el patriarcado, la heteronormatividad, la idea de supremacía étnica, la idea de patriotismo como lo normal, como que eso es lo normal. Y lo que no es normal, lo que veíamos en la lámina anterior, en la fila de lo no normal, es lo que está afuera. Entonces, la idea de feminismo, la idea de diversidad, es esa idea de lo no normal, esa idea de lo exterior, de lo que no da poder, de lo que quita poder. Entonces, justamente sí van a haber experiencias en las cuales ciertas personas viven o vivimos estas relaciones de poder en nuestros cuerpos que se cruzan. Entonces, hay niños, niñas que son al mismo tiempo, ¿no? Son personas de la diversidad, tienen discapacidad, son indígenas, son extranjeras, son mujeres. Entonces, todas estas cosas les condicionan a cierto tipo de vulnerabilidad más que otras en la relación de poder. Porque se conjuga todo este cúmulo de relaciones socioculturales en esos cuerpos, y la violencia y la discriminación se acentúan cuando se cruza todo eso en esos cuerpos. Cristian, me gustaría hacer una acotación. Claro. Mira, ahorita me doy cuenta también que incluso en la ciencia hay esto. ¿Por qué? Te comento que yo también soy psicoterapeuta, humanista. Entonces entré a esta corriente nueva de la psicología que es diferente al conductismo, bueno, es diferente a las escuelas de psicología tradicionales. Y en las escuelas de psicología tradicionales justamente se da esto, ¿no? Y bueno, hace mucho tiempo también, lo de la heteronormatividad, de lo del sistema de patriarcado, etcétera. Pero la corriente humanista, que es la que yo sigo, iniciada por Maslow, incluso por Rogers, tiene mucho que ver con lo que nosotros estamos viendo. ¿Por qué? Porque es abrir el espectro en el cual el terapeuta ya no es el consejero, ¿no? El que dice, el que va a regular también, sino que el terapeuta se abre a estas realidades, a otras realidades, y nos damos cuenta que la realidad no es algo objetivo, sino que es una forma de ver la vida de acuerdo a las experiencias previas, de acuerdo justamente a estos constructos y este tipo de cosas. Entonces, yo también ahora me doy cuenta, claro, en la psicología, digamos, más tradicional, hay todavía esta directividad, ¿no? Uno tiene que dirigir a lo correcto. Mientras que en la psicología humanista, que es por ejemplo la que yo practico, es no, o sea, es respetar todas las formas de vivir, todas las formas de existencia que puede tener, y más bien acompañar a la persona, ayudar a la persona a que encuentre, digamos, su centro de vida, lo que le hace feliz, el para qué vino a este mundo, o sea, para que profundice más, digamos, sus experiencias. Eso nada más. Perfecto. Yo quisiera acotar también con algo. Yo soy abogado, pero yo doy clases en trabajo social. Y obviamente me ha tocado estudiar trabajo social para dar clases en trabajo social. Y en trabajo social hay unos modelos justamente que se basan en estas ideas, que es el modelo humanista existencialista y el modelo crítico radical. Estos dos modelos justamente critican a las posiciones tradicionales del trabajo social, que asumía que el trabajador o la trabajadora social le tenía que solucionar a la persona los problemas, le tenía que direccionar a la solución, mientras que los paradigmas humanista, existencialista y crítico radical nos dicen el trabajador o la trabajadora social lo que hace es mostrarle las posibilidades que tiene la persona en su contexto sociocultural. Y le muestra
las estructuras de poder que le cruzan en esas posibilidades socioculturales, para que la persona se dé cuenta de su experiencia de vida y que la misma persona tome las decisiones frente a la realidad que está viviendo. Y lo que hace él y la profesional es guiarle a partir del respeto de la decisión de la persona. Entonces eso se me hacía mucho a lo que decías respecto a la corriente humanista de la psicología, que obviamente entiendo tiene mucho que ver con la construcción del modelo humanista existencialista del trabajo social, porque se construyen a través de metodologías interdisciplinarias, pero justamente es lograr entender cómo le damos voz a las personas. Porque la idea de entender la existencia de relaciones de poder y que muchas veces las relaciones de poder es un mecanismo de imposición y quitarle la voz a las personas. Y cuando interpelamos eso, es cuando les comenzamos a dar voz, pero no voz de ventriloquista, como se habla desde las ideas decoloniales, que antes era el blanco el que hablaba por el indígena, o era el hombre el que habla por la mujer, o es el heterosexual que habla por el homosexual o la persona trans, sino es la misma persona que habla por sí misma sobre su realidad, sobre su experiencia de vida y sobre las decisiones que tomará en función de esa experiencia de vida. Entonces sí es súper importante como racionalizar todo esto que se ha venido tratando desde las clases anteriores de las estructuras, las relaciones de poder, porque fíjense esto como cruza en un solo cuerpo, como puede cruzar en un solo cuerpo, en una sola experiencia de vida. Y en esa experiencia de vida se pueden justamente cruzar todas estas relaciones de poder, pero en esa experiencia de vida, como nos decían las compañeras, también al momento de identificar las opresiones, comenzamos a deconstruir eso, a tomar decisiones para liberarnos de esa opresión y de sentir, no, porque soy mujer, no se puede entender de que soy menos, de que si tomo decisiones desde lo emocional no significa que estoy equivocada, si es que no quiero tener hijos no significa que estoy mal, porque es entender una decisión personal asumiendo el poder en nuestro cuerpo, no entregando el poder a la relación estructural de poder. Y eso también es otro de los logros de las luchas en derechos humanos, es reapropiarse del poder. Cuando yo hablo con mis estudiantes, por ejemplo, cuando hablamos en temas de igualdad y no discriminación, cuando, por ejemplo, hablamos del bullying homofóbico, que les dicen, no, es que tú eres maricón, tú eres badea, tú pateas con las dos piernas, todo eso que en el contexto social suelen decir para degradar a una persona de la diversidad sexogenérica. Pero cuando la persona de la diversidad sexogenérica dice, sí, ¿y qué? Sí, soy gay, sí, soy lesbiana, sí, soy trans, ¿y qué? ¿Qué creen que sucede en ese momento? Se rompe la relación de poder cuando enfrenta en un momento la persona su realidad, ¿no? Y muestra lo que es, se abre, y la persona el resto va a tener que empezar a aceptar y a respetar, sabiendo que en el mundo no existimos solo de una clase de personas, sino existimos de muchas clases, de muchas formas de ser, de muchas identidades sexuales genéricas. Entonces, la gente tiene que aprender a respetar eso y a convivir unos con otros. Pero ahí yo creo que el que tenía el poder se siente que no tenía poder, o sea, porque me pongo en el escenario y le va a cascar, como saben decir los chicos, lo va a cascar porque está perdiendo poder. Y eso es lo que suele pasar. Ajá, y eso es el que pierde poder, el que siente amenazado su poder, lo que busca es anular al otro.
Entonces, el rato que una persona enfrenta eso y para, se acaba el poder del otro. Cuando uno le Exacto. hace frente. Le quitas el poder. Cuando tú asumes tu realidad y asumes que no eres menos porque eres gay, porque eres lesbiana, porque eres trans, porque eres indígena, porque eres mujer, y te das cuenta de que no eres menos, le quitas el poder a la otra persona. Ya no le das poder para disminuirte. Entonces, cuando yo les digo a mis estudiantes, digan sí y qué. Sí, soy mujer y qué. Soy gay y qué. Soy indígena y qué. Porque en ese momento le estás quitando poder al que asume que tiene poder sobre ti. ¿Y a quién le estás entregando poder? A ti mismo, a ti misma. Y ahí es cuando comenzamos un poco a nivelar las balanzas, en las relaciones humanas. Obviamente van a decir, sí, se genera esto, puede haber violencia, la gente a veces se impone a través del bullying, la violencia física, la violencia psicológica, pero a medida de que el constructo social comienza a decir sí, que eso se comienza a disminuir. Entonces, por ejemplo, todo el proceso histórico de las luchas de las mujeres en decir sí, que sí soy ser humano, tengo derechos, tengo derecho a votar, tengo derecho a mi cuerpo, al sistema patriarcal, es decirle un sí que al patriarcado. ¿Para qué? Para quitarle poder al patriarcado. Igual las luchas de la población LGBT en el contexto, hablemos en el contexto social, luchar por la despenalización, por el matrimonio, por la identidad, es decirle sí que a la sociedad para quitarle el poder de disminuirlos, o el poder de los pueblos indígenas en luchar, en mostrar que su cultura, su forma de vida, su estructura, sus conocimientos son válidos, es decirle un sí que al sistema colonial, al sistema racista. ¿Para qué? Para que comencemos como sociedad a entender de que la diversidad no es una característica de disminución del otro, sino una característica de complementariedad. Una característica de complementariedad. Y eso es un poco lo que nos brindan las luchas justamente por los derechos humanos. Justamente el otro poder. El otro poder. Entonces, cuando yo les decía sí y que como a manera de ejemplo, ¿no? A manera de ejemplo, el sí y que, es comenzar a tejer poder consensual. Comenzar a tejer poder consensual entre los otros, las otras, les otres, en justamente identificar que el hombre y la mujer tienen la misma relación de poder, que los heterosexuales, las personas trans, las personas gays, los hetero, todos tienen la misma relación de poder. Todas las personas somos iguales en la diferencia. Porque aquí tampoco vamos a entender la lógica de homogeneizar, sino más bien de valorar las diferencias, de sentir que las diferencias complementan, que las diferencias nos dan poder a todos y todas, y crear estos procesos de construcción, de reeducación, y de lo que les decía antes, de poder identificar los privilegios y poder identificar las vulnerabilidades en nosotros y nosotras, pero también en los otros y las otras. Y eso aquí hablando en el sistema educativo, con las y los estudiantes, porque cuando vemos las relaciones de poder, tenemos que identificar que esas relaciones de poder les dan privilegios a ciertas personas. Estas relaciones de poder entregan privilegios a los hombres heterosexuales, sin discapacidad, blanco-mestizos, y que niegan poder al alter, ¿no es cierto?, al otro, o a la otra. Pero
cuando generamos un espacio educativo que entendemos cómo confluyen todas estas relaciones de poder y normalizamos el poder entre todas y todos, normalizamos que ser mujer es lo mismo que ser hombre, que ser heterosexual es lo mismo que ser homosexual, que tener discapacidad no te disminuye en no tener discapacidad, ser indígena, ser extranjero no te disminuye frente a ser ecuatoriano o ser blanco mestizo. Y es lo que decía el compañero, no solo es ir a la clase y decir, sí, somos iguales, tenemos los mismos derechos, sino con las actitudes, con la toma de decisiones frente a determinados escenarios. ¿A quién le doy la palabra? ¿Cómo le doy la palabra? ¿Cómo afronto las interpelaciones, como decía que la compañera, desde el adultocentrismo o desde una lógica de relación equitativa de poder entre adulto, niño, niña o adolescente en una idea de horizontalidad? Asumo que tengo mayor conocimiento porque soy adulto, pero eso significa que rechazo las experiencias de los niños y niñas en las etapas de vida que viven. O lo que hago es, como decía que la compañera, a través del humanismo, tomar las experiencias y contextualizarlas, guiarlas, no disminuirlas, no tacharlas, no eliminarlas. ¿Para qué? Para generar espacios, clases, relacionamientos horizontales, donde entendamos, insisto, que hay cuerpos donde se cruzan varias relaciones de poder que generan privilegios, y hay cuerpos que cruzan relaciones de poder que generan situaciones de vulnerabilidad. O hay cuerpos que, por un lado, tienen vulnerabilidad y que por otro lado también tienen privilegios, que eso también tenemos que entender, qué sé yo. Una niña que tiene vulnerabilidades por ser mujer en el sentido del sistema machista, pero que es de una condición socioeconómica alta. Entonces tiene una relación de poder de clase superior, pero de género inferior por el sistema. Entonces todas estas cosas se van a cruzar en diferentes escenarios. Entonces lo importante justamente es identificar que van a existir estos cuerpos de niños, niñas y adolescentes, cuerpos de personas, cuerpos de compañeros y compañeras, experiencias de compañeros y compañeras, porque esto lo que vemos no solo nos sirve para reflexionar frente a nuestra actitud como docentes con los niños, niñas y adolescentes, que son nuestros alumnos y alumnas, sino también cómo me relaciono con mis compañeros y compañeras docentes. ¿Hay o no relaciones de poder en esos mandatos de privilegio? ¿Hay o no relaciones de poder frente a las tomas de decisiones? ¿Se valoriza o no desvaloriza a cierto tipo de docentes porque son mujeres o porque son hombres? ¿O porque hay el rumor de que son homosexuales o que son lesbianas? Y hay una idea de alejamiento por eso, una idea de enfermedad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta lógica de ponernos los lentes, como digo una vez más que este discurso de ponerse los lentes viene mucho del feminismo, de ponerte los lentes y poder reconocer las relaciones de poder. Reconocer las relaciones de poder y cómo nos interpelan en lo personal y cómo esto tiene consecuencias en lo micro y en lo macro. Entonces, hasta aquí quisiera abrir una ronda de opiniones, una ronda de preguntas, tal vez un pequeño debate respecto a lo que hemos visto hasta ahora, antes de pasar al siguiente tema que está preparado. Entonces, más bien les cedo la palabra. A ver, según mi punto de vista, eso funciona bien
desde lo individual. Pero ¿qué pasa en las sociedades? ¿Qué pasa con las guerras santas a las que van los musulmanes, por ejemplo, por defender su forma de vida contra Occidente? Entonces yo, para hablar de estas relaciones de poder, más bien quiero partir de la Escuela de Chicago. Entonces, la Escuela de Chicago identifica el poder como uno solo que tiene tres agentes: el agente económico, el agente político y el agente militar o las armas, y que utiliza las distintas instituciones sociales para hacer o para hacerse válido. Pues, primera institución, la familia, crea un prototipo de familia, ¿ya? Segunda institución, y la más arraigada, junto a la familia, por supuesto, la religión. Tercera institución, y la más deseada por todos, unos para seguir manteniendo la hegemonía y otros para tratar de cambiarla, el antipoder, es la institución, la educación. Pero lamentablemente, sobre todas esas instituciones, hoy en día, y por eso podemos ver en el resto de instituciones que se mezcla siempre, está la economía. ¿De acuerdo? Y bueno, no quisiera herir susceptibilidades, ¿no es cierto? Porque no es eso, y si es que hiero alguna susceptibilidad, es, podría decir, de buena fe. Pero yo, a lo largo de aquí, de todo esto, he escuchado sistema capitalista, capitalista, capitalista. Pero en realidad, en la era en la que hoy vivimos, ya no importa el modelo, no importa si es capitalista, comunista, el que quiera. Hoy vivimos en el consumismo, ¿de acuerdo? El otro día escuché cómo es algo de la felicidad, que hablaban de la felicidad. Y es la consecución, la búsqueda de la felicidad lo que le está acabando al individuo. Porque el consumismo le está dando modelos de felicidad. Entonces, si hay personas que se ven gordas, quieren verse flacas porque les ponen los estereotipos de cine, de todo ese tipo de cuestiones, y les va moviendo eso. Lamentablemente, todos estos agentes y todas las instituciones sociales, estoy hablando desde el término de sociología en general, ¿ya? Impone estas reglas, impone estas cuestiones, estas luchas. Y lamentablemente, para quienes están ahí, no están tan unidos. Por ejemplo, cuando se habla de capitalismo, yo me pregunto un ejemplo aquí claro, ¿no? ¿Cuándo Fidel Castro ha tenido en el gobierno a una mujer? ¿Cuándo Cuba ha estado compartido por una mujer? Y el sistema comunista. ¿Cuándo el partido soviético ha estado liderado por una mujer? A pesar de que en Stalingrado casi la mitad de los soldados que peleó defendiendo esa ciudad eran mujeres. Entonces, la primera cuestión es cuestionarlos desde lo individual, pero hay que respetar también la forma social a ver si funciona o no. Porque nosotros hablamos de democracia y no sabemos, no nos damos cuenta que hay distintos tipos de democracia y que desde el origen es como cuando te pica una serpiente, el mismo remedio, el antídoto, viene del mismo veneno. Y nosotros utilizamos como modelo el sistema griego de democracia y no sabemos que los que levantaban las manos levantaban con unas lanzas, pues. Entonces, si eres minoría, estás amenazado por las lanzas que te van a matar si estás en contra, pues. Entonces, de ahí viene también el respeto individual. Desde el inicio, las mayorías fueron discriminadas. Desde el inicio. Porque si hablamos del feminismo, el mundo de los 7.000 millones, la mayoría son mujeres. Aquí en Ecuador, de los 17 millones, la mayoría son mujeres. Es simplemente que cuando queremos ejercer nuestro lado, no respetamos el otro lado también, el de la justicia. Por ejemplo, si la mujer se quedaba en la casa cuidando a los hijos y todo, pero en las guerras quien iba a morir, quien iba a poner el cuerpo, era el hombre. ¿No es justo también, y no es injusto también eso? Entonces, partamos, creo yo, desde una óptica, el hecho de defender lo que es legítimo, sí, pero también respetar para lo que los otros sean legítimos. Precisamente, el primer artículo de los derechos humanos dice la libertad de la expresión, pero termina diciendo cómo es que el derecho de la expresión de una persona termina donde empieza el de la otra persona. Eso nomás, no sé si es que
Hería alguna susceptibilidad, lo siento mucho, pero me parece que todo eso se enfoca así. Ok, tal vez alguna persona más. Yo quería un poco, en función de lo que mencionaba el compañero, sí, o sea, yo sí estoy de acuerdo que vivimos una era del consumismo y más que nada una era del consumismo que nos ha llevado a producir por producir. O sea, digamos, por ejemplo, no sé, o sea, queremos tener más dinero para poder comprar. Ni siquiera a veces es por satisfacer las necesidades. Y esa vuelta, sí, esa vuelta de ganar dinero para comprar, incluso ganar dinero para comprar y endeudarse, ganar dinero para pagar deudas y comprar, se vuelve un círculo vicioso. Y claro, o sea, evidentemente ahí el que está en el centro es el capital. Y entonces, claro, estamos viviendo una época en la que se ha puesto el capital por sobre el ser humano y por sobre la naturaleza. Ya muchos estudios ambientalistas nos dicen que el planeta no aguanta más, porque hemos creado un mundo infinito, hemos creado un mundo infinito dentro de una tierra finita. Eso por una parte. Entonces, claro, ahí creo que vienen también de la mano con todas estas visiones de los feminismos ecológicos, pero que no solo es la tierra a la que se le ha explotado por sobremanera, sino también dentro de esto se ha explotado al mismo ser humano, porque se lo ve como un objeto de consumo y un objeto de producción de capital. Y ahí devienen todas las series de discriminaciones, porque el único objetivo es tener dinero. O sea, el dinero se volvió en un dios. Eso por una parte, ¿no? Y por otra parte yo creo que sí, o sea, no sé, claro, hay nuevas propuestas, ¿no? Y de pronto yo creo que es conocer esas nuevas propuestas que hablan ahora de una economía del cuidado. Hoy por hoy, por ejemplo, nosotros estamos viviendo esta etapa en la que está súper mermada la responsabilidad hacia la familia, porque tenemos que atender a ese aparato productivo, que yo lo pondría, ese aparato productivo dentro del patriarcado. ¿Y qué es lo femenino? Justamente todo lo que tiene que ver con esa economía de cuidado, de cuidarnos. No producir para tener más capital, y de hecho para que unos poquitos tengan más capital y que sigan dominando, sino producir para satisfacer las necesidades de vida. Y claro, ahí viene un poco el problema, porque esta productividad del sistema patriarcal está sistematizado también en nuestros pensums de estudio, tanto de la escuela, el colegio como la universidad. Y poco se habla, poco se ha estudiado de las economías del cuidado. Poco se habla de producir para sostener la vida, producir para alimentarse, producir para cuidar la salud, producir para cuidar el entorno en el que vivimos. Y yo digo, si seguimos en esa línea exponencial, yo recuerdo vi una vez un documental, el problema de todo es que no nos dimos cuenta que todo responde a una función exponencial. Si seguimos en esa línea exponencial, simplemente la vida se va a acabar. Así de sencillo. Entonces se van a acabar nuestras familias, nos vamos a acabar nosotros como ser humano, y yo creo que la idea sería que nosotros, siendo educadores, apostemos a una educación para sostener la vida. Y eso involucra, personalmente creo, revisar nuestras prácticas. No aceptar por aceptar simplemente lo que está impuesto. Y no solo pasar del cuestionarlo, sino también al actuar. Y hoy por hoy veo yo también, estamos con mucha más fuerza en esa línea del consumismo que se ha vuelto ahora un consumismo tecnológico. ¿Cuántas familias tienen que dejar de comer para poder tener recursos tecnológicos, para poder insertarse en un sistema educativo que, para colmo digo, es un sistema que sigue el servicio de la producción de capital, no para el servicio de sostener la vida? Entonces yo creo que adentro de este cuerpo de docentes, de este cuerpo de pensadores de la educación, sí tenemos que empezar a replantearnos y claro, no solo aceptar, porque eso ya está. Sí, de pronto eso yo creo que sí es uno de los errores que tenemos. Estamos simplemente, porque bueno, también somos producto de ese sistema educativo que nos ha formateado y nos ha hecho como robotcitos que cumplimos ese sistema.
y que cuidado y lo cuestiona. Cuidado, cuidado, me dice que eso no tiene que ser así. Entonces, creo que sí, más bien es el momento de, por un lado, entender que hay que cambiar este sistema de consumismo, de este sistema que está poniéndolo como Dios al dinero. Y empecemos ahora más bien a ver la vida. Eso es lo que quería compartir. Muchísimas gracias. Ya para pasar al siguiente tema, más bien quería preguntarles, igual abrir un poco el foro, respecto a qué creen ustedes que es el prejuicio. ¿Qué es el prejuicio y qué es la discriminación? Los prejuicios serían ideas preconcebidas, ¿no? O sea, ya estructuradas, ya conceptualizadas que se tienen sobre determinada situación, sobre determinada cosa. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna idea de prejuicio? Bueno, entonces aquí voy a tomar lo que nos habla Norberto Bobbio respecto a lo que significa prejuicio. Norberto Bobbio nos habla de que el prejuicio es una opinión o una doctrina que es aceptada acríticamente y pasivamente por tradición, costumbre o por la imposición de una autoridad. Es un dictamen que se acepta sin discutir, que está en la esfera de lo no racional, porque si se acepta y se normaliza acríticamente, es decir, no es racional, simplemente se reproduce, y hay un rechazo de refutación fundado en la racionalidad, porque es una simplemente reproducción. Entonces, el prejuicio, ¿creen ustedes que el prejuicio será un mecanismo de reproducción de relación de poder? Sí. ¿Por qué? Porque nosotros estamos creyendo de antemano, cuando hablamos de prejuicios, que cuando nosotros aceptamos algo sin haber hecho un análisis previo. Entonces, estamos prejuiciados del hecho de que una persona que de pronto tiene el dinero tiene el poder sobre el dinero, ya es una persona de por sí, decimos es un ladrón, es una persona que obtuvo las cosas sin haber trabajado, simplemente porque heredó, no trabajó, no sabe lo que es producir, explota el resto. Y no necesariamente las cosas tienen que ser así, ¿no? Y tampoco una persona que no tiene dinero es porque le explotaron. De pronto también puede ser que una persona que no trabaja y que se acostumbró solamente al paternalismo del Estado o al paternalismo de otros lados. Eso es lo que estamos viendo actualmente nosotros. Vamos creando, y perdón también si es que voy a ir en contra de la corriente, pero es lo que nosotros vamos viendo en el Estado desde hace algunos años. El Estado se ha convertido en un Estado paternalista y simplemente dar y dar y dar, y la persona piensa, muchos, que todo tiene que ser gratuito y que no tienen que esforzarse para conseguir algo. Entonces, desde ahí también estamos viendo nosotros prejuicios. Otra parte, una persona que estudia en un colegio privado, en una universidad privada, algunos dicen, es que como es un hijo de mamá, es un hijo de papá, es un hijo bonito, y muchas de las veces pueden ser chicos, hijos de cuyas familias realmente hacen un gran esfuerzo para tenerle a ese niño, a esa niña en esos lugares, ¿no? O también viene desde el lado de la religión, como es está en esa religión, entonces desde tal forma. O porque el capitalismo es el capital, maneja el capital, es quien explota, es quien daña, es lo pésimo. Y resulta que vivimos muy bien nosotros en este sistema capitalista y nos gusta el capitalismo, porque hay que ser claros, el dinero no te hace feliz, pero te ayuda a ser feliz, ¿no? El rato que no tienes dinero, ahí tenemos problemas. Entonces aquí no hay que ir en contra ni a favor de uno ni de otro sistema, sino más bien tratar y trabajar. Y yo creo que el Estado, fomentar fuentes de trabajo, buscar fuentes de trabajo para que todos tengamos acceso al dinero y de una u otra manera podamos ser felices. Yo más bien quisiera preguntarles, en función de las relaciones de poder que vimos anteriormente, qué sé yo, la relación patriarcal, la relación colonial, heteronormada,
¿Cómo estos prejuicios pueden reproducir estas relaciones de poder? Tal vez en ejemplos, tal vez en situaciones. Es que de pronto ahí queda normalizado, por ejemplo, que, digamos, si hablamos de las mujeres, ¿no? Está normalizado que el que tiene el poder en la familia es el varón y que tiene que incluso derechos sobre nosotros, y las educamos a las hijas y a los hijos de esa manera, ¿no? O sea, también los educamos dentro de la heteronorma, o sea, el varoncito bien varoncito, y ya eso se establece como una idea fija, y la mujercita como mujercita vistiéndose y actuando como mujercita. Entonces ya empieza a, simplemente así ha sido cuando ya uno crece, ¿no? Así ha sido y así tiene que ser, y no hay cómo salirse de esa norma. Exacto. Hay algo que tú dices que es importante cuando dices, así ha sido y así tiene que ser. Entonces, justamente es lo que nos dice Bobbio, es una aceptación acrítica y pasiva. O sea, simplemente dice, sí, así es, así ha sido, así me enseñaron, así es la sociedad y así debería ser, ¿no es cierto? Entonces, no hay un momento de crítica de decir, ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué al momento de que cuando las parejas tienen hijos o hijas y les dan el sexo o les revelan el sexo del feto, se crean unos mundos? Pues, por ejemplo, cuando a la pareja le entregan el resultado del sexo del feto que tienen, que es niña, que va a ser niña, se comenzó a construir el mundo rosado de la princesa. No sé si ustedes han podido ver eso. Entonces compran la muñeca, compran los zapatitos rosados, no sé qué. Es todo el tema de lo que la sociedad entiende con la feminización. Y sobre todo la muñeca, a mí me parece el muñeco más diabólico que existe, en mi opinión muy personal. ¿Por qué? Porque la muñeca es enseñarle a la niña que ni siquiera ha nacido, que es feto, que su orden de vida y su fin de vida es ser madre, y que el deber de la mujer es cuidar. Y los juguetes que le dan a la niña cuando nace son mecanismos de entrenamiento para mantener estructuras de cuidado en el espacio privado. Entonces, le das a una niña le das un bebé. A una niña le das una ollita, le das casi una escoba, una cocinita, todo le das para entrenarle a que ese es su rol de vida. En cambio, cuando nace hombre, no le entrenas a ser papá. Y va a ser papá, y eventualmente, no, si es que lo decide, va a ser papá. Pero no le entrenas a ser papá. No le das un muñequito para que lo cuide. No le das una cocinita, no le das una ollita, para que entienda que tiene que hacer labores de cuidado también cuando se casa, si es que se llega a casar, ¿no es cierto? Hablando de los patrones generales de la sociedad. ¿Por qué? Porque comenzamos, el sistema patriarcal construye estos prejuicios desde el inicio. Y justamente las personas asumen esto acríticamente, pasivamente, por tradición, por costumbre, y lo reproducen. Y lo reproducen hasta que hay algún momento en la vida, no siempre pasa, donde la persona se cuestiona y dice, ¿por qué? Entonces, hay algunas de las experiencias de las compañeras que en alguna etapa de su vida dijeron, no, a ver, yo no quiero tener hijos, o yo no quiero que se me catalogue de tal o cual manera por tomar decisiones o por decidir en el espacio público, por tener una voz. Entonces, eso es mecanismos de reproducción de la normalidad del poder, son los prejuicios. O el típico, ¿no? Que una persona afro, a una persona, ve una persona afro y se construye ya la historia de la persona, ¿no? De que es ladrón, de que es vago, de que es futbolista, que es una reproducción racial de el poder. O cuando se ve una persona indígena, hay una preconcepción colonial de lo que es indígena, que es inculto, de que es sucio, de que no sabe leer, etcétera, pues
un prejuicio construido a partir de la noción de que la otra o el otro es menos. Entonces, tenemos una idea que nos ha normalizado la relación de poder de cómo es la otra persona por ser distinta. Entonces, esto es el prejuicio. Justamente estas ideas anteriores a lo racional, anteriores al conocimiento, que son reproducidas, aceptadas y que normalizan la relación de poder. Un ejemplo de lo que es prejuicio, de lo que vivimos nosotros, creo yo, también es de lo que hacemos todos los lunes, ¿no? Nacionalismo, el asunto este del himno nacional, de la bandera, o sea, no digo que esté bien ni esté mal, ¿no? Pero calza dentro de lo que está acá ahora que lo veo, ¿no? Por ejemplo, es, eh, es aceptado acríticamente y pasivamente, ¿no? Por una costumbre, se acepta sin discutir, y bueno, obviamente un rechazo a esto sería fatal, o sea, terriblemente mal visto, ¿no? Pero de la misma forma me pongo a analizar que así como nosotros tenemos nuestro lado de la historia y vemos las cosas de nuestra manera, en otros lugares lo pueden ver de otra manera también. Por ejemplo, yo me acuerdo una vez hace muchos años que fui a Perú, al Callao, donde hay un museo militar. Entonces el guía hablaba de la guerra que tuvo con nosotros, ¿no? Ecuador y Perú, y claro, era totalmente distinto, o sea, los malos éramos nosotros. Entonces, claro, hay algunas organizaciones que dicen, bueno, no, nosotros no deberíamos ser nacionalistas, sino más bien universalistas. Bueno, no, para cada tesis siempre va a haber una antítesis también, pero esto es un tipo de prejuicio, digamos, que nosotros lo llevamos y bien arraigado, y como maestros, por ejemplo, cuando nos toca dirigir la formación o nos toca el minuto cívico, o sea, nosotros estamos contribuyendo también a que siga esto, ¿no? Que ha sido algo tradicional bastante fuerte. Y de hecho la idea de Estado-Nación es súper colonial. Porque, ¿qué es lo que lucharon los pueblos indígenas desde 1990 aquí en el Ecuador, incluso antes? El Estado plurinacional. La idea de que existen varias formas de convivencia, varias costumbres, pero que fueron impuestas o unificadas o tratadas de ser unificadas bajo la idea de Estado-Nación. Pero estas reivindicaciones de los pueblos indígenas por el tema del Estado plurinacional e intercultural, que ya es un discurso más actual, pero justamente lo que trata es de romper esta idea unificadora de lo que es Estado y la sociedad, de entender que hay pueblos, nacionalidades distintas a la blanco-mestiza, formas de administración de lo público distintas a la idea del Estado nacional, y que convivimos en el mismo territorio. Y no por eso son más ni menos. Pero esa es una ruptura justamente del prejuicio de la idea unificadora del Estado-Nación. Ahora, ciertas doctrinas motivan o desarrollan los prejuicios. Entonces, aquí yo les ponía dos ejemplos, que es la doctrina, en el tema de niñez, la doctrina de la situación irregular frente a la doctrina de la protección integral, y en el tema de discapacidad, el modelo médico-biológico frente al modelo social de derechos humanos. El modelo de la situación irregular, cuando hablamos en los paradigmas de los derechos y de las vivencias de niños, niñas y adolescentes, no sé si es que alguien ha escuchado de esto, del modelo de la situación irregular, cuando hablamos de derechos de niños, niñas y adolescentes. ¿Alguien ha escuchado? Justamente el momento o el paradigma de la situación irregular es todo lo que se entiende como el adultocentrismo. Todo el constructo social, todo el constructo legal, estatal, donde se ve al niño, niña y adolescente, no como niño, niña y adolescente, porque eso ya es un concepto de sujeto de derecho. En la situación irregular, el niño, niña y adolescente era un menor, el menor.
¿Y el menor qué significa? Menos. El que es menos adulto, es un adulto pequeño. Es un adulto menor al cual se le tiene que formar, al cual se le tiene que guiar, al cual se le tiene que amoldar. Y aquí y en la situación irregular hay dos tipos de menores. Los menores con familias acomodadas y los menores sin familias acomodadas. Los menores sin familias acomodadas tienen su destino la institucionalización. El fin es la institucionalización. O sea, son una carga para el Estado, que son los niños, los menores, ¿no? Bajo esta lógica, los menores empobrecidos, empobrecidas, que tienen hogares o que sus hogares han sido disueltos y no tienen familias o por X o Y son huérfanos o huérfanas, que son una carga para el Estado, para la sociedad, son los menores que son la carga para el Estado. Y los otros son los menores que quienes son únicamente responsables de estos menores son las familias. Y son los adultos de esas familias quienes deciden por esos niños. Entonces, a estos menores decide todos los adultos en el Estado, en la sociedad, en las familias, pero los niños, niñas y adolescentes no tienen voz, no tienen derechos. Y esta lógica de la minorización genera una doctrina y una lógica de pensamiento que reproduce prejuicios y estereotipos. Pero hay una doctrina social que también es legal, que se modifica a partir de 1990 con la Convención de los Derechos del Niño y la Niña, que es la doctrina de la protección integral. Cuando ya dejamos de pensar al menor como menor, sino como sujeto de derecho, y lo transformamos en niño, niña y adolescente. Y la protección integral justamente desarrolla la idea de que niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho, de que Estado, sociedad y familia de manera interrelacionada tienen obligaciones frente a esos niños, niñas y adolescentes, que los niños, niñas y adolescentes tienen derechos, como el de ser preguntados sobre los temas que les afecten, tienen derecho a hablar, tienen derecho a que se les pregunte y que no se decida sobre ellos. Entonces es una lógica de protección, es una lógica de noción de sujetos de derechos distintas, que se aleja del adultocentrismo. Pero el adultocentrismo, basado en la doctrina de la situación irregular, y si está arraigado en nosotros, le tratamos al niño y al niño adolescente como menor, como objeto. Y eso se reproduce, ahí reproducimos la relación de poder adultocéntrica. Y en el tema de discapacidades sucede básicamente lo mismo. Hubo un patrón o hay un patrón social médico-biológico que se entiende que las personas con discapacidad son minusválidas y que su condición es producto de una enfermedad. Y que no tienen derecho ni a hablar ni decidir sobre sus vidas. Pero hay un momento también social y cultural donde la sociedad también dice, no, un momento, no son objetos, son personas. Tienen que decidir sobre su vida. Tienen que tomar decisiones. No podemos tratarles como objeto. Entonces, estas también son doctrinas y paradigmas sociales que reproducen prejuicios. ¿Sí? Entonces, eran dos ejemplos para ver cómo estructuras sociales, cómo doctrinas generan prejuicios y generan mecanismos de objetivización en las relaciones de poder hacia ciertos cuerpos y hacia ciertas personas. En función del tiempo, me voy a quedar hasta ahí. Las preguntas, opiniones, tal las dejamos para el inicio de la clase del viernes. Les agradezco mucho y por favor, las preguntas, opiniones, desarrollémoslas
para toparlas el día viernes. Les agradezco por la atención y nos estaríamos viendo, reitero, el viernes. No sé si Diana tienes alguna indicación extra. No, muchas gracias, Cristian, por el apoyo. Gracias a todos por venir. Y, o sea, yo creo que tal vez en la siguiente clase, bueno, había esa tarea que querías tú mencionarla al principio de la clase y eso se nos envió por mail. Entonces, tal vez las personas que todavía no han enviado eso nos pueden enviar hasta hoy en la tarde y así también te las podría enviar a ti, Cristian, para que tal vez le eches un ojo. Eso pienso yo. Ok, muchísimas gracias, compañeros, compañeras. Nos estaríamos viendo el viernes. Hasta luego. Gracias, Ana. Gracias. Gracias.